Bienvenidos queridos estudiantes, a la pista número 6, denominada, Relaciones del ser humano consigo mismo, Alteridad y Corporeidad 1, abordada desde las áreas de ética y la educación religiosa escolar. Sus compiladores y facilitadores pedagógicos, Jesús Bernardo Bolaños Erazo, y yo, su maestra Jimena Rodríguez Muñoz. Les explicaremos los ejes temáticos 2 y 3. Reconocimiento del otro como legítimo diferente en contextos educativos, y la convivencia y desarrollo socioemocional en el aula. Partamos de la idea que la escuela es mucho más que un edificio o un conjunto de aulas. Es un ecosistema educativo, un espacio vivo donde convergen saberes, emociones, relaciones y sueños. Dentro de este ecosistema, el aula se convierte en el territorio cotidiano del aprendizaje, donde cada encuentro es una oportunidad para construir sentido. Pero el aprendizaje no ocurre solo en los libros o en las tareas. También florece en el vínculo humano, en la conversación, en el gesto solidario. Por eso, el desarrollo socioemocional es una dimensión esencial de la educación. Nos enseña a conocernos, a comprender nuestras emociones, y a relacionarnos desde el respeto y la empatía. En ese camino, el reconocimiento del otro es un principio ético fundamental. Reconocer al otro no es simplemente verlo, sino validarlo como legítimo en su diferencia, entendiendo que cada persona aporta una mirada única al mundo. Y es precisamente en la convivencia donde se pone a prueba nuestra capacidad de dialogar, de resolver conflictos y de construir comunidad. Así, la escuela se revela como el núcleo de la interacción educativa, donde se entrelazan la diversidad, la emoción y el pensamiento. En esta introducción, te invito a mirar la educación, no solo como un proceso académico, sino como un viaje ético y humano, un espacio donde aprendemos a ser con otros. Ahora abordemos el marco teórico, la brújula para navegar la diversidad. Cuando hablamos de diversidad, hablamos de humanidad. En nuestras aulas, cada estudiante representa un mundo, una historia y una posibilidad. El desafío ético y pedagógico no es solo aceptar la diferencia, sino reconocer activamente la singularidad de cada ser. Humberto Maturana, biólogo y filósofo chileno, nos enseñó que educar es un acto de amor, porque implica validar al otro en su legítima diferencia. Desde esta perspectiva, pasamos de una tolerancia pasiva, que acepta sin comprometerse, hacia un reconocimiento activo, donde el docente se convierte en un constructor de encuentros, alguien que acompaña a cada estudiante desde su unicidad. La pedagogía de la diversidad no busca uniformar, sino tejer relaciones humanas donde todos tengan voz y valor. Hablar de inclusión no es hablar de moda educativa ni de discursos políticamente correctos. Incluir, en el sentido más profundo, es reconocer la dignidad de cada persona como fundamento de la vida escolar. Durante años, la escuela intentó homogeneizar, todos aprendiendo lo mismo, al mismo ritmo, con los mismos métodos. Pero la realidad humana es diversa por naturaleza. Cuando una institución silencia las voces únicas o impone la homogeneidad, está generando un tipo de violencia simbólica. Niega el derecho a la diferencia. La verdadera inclusión se da cuando el aula se convierte en un espacio dialógico, donde las diferencias no se ocultan sino que se integran y resignifican. La tarea del docente es sutil y poderosa. Mantener el equilibrio entre la unidad del grupo y la diversidad de sus miembros. Esto implica diseñar estrategias diferenciadas, promover el trabajo colaborativo, pero sobre todo, escuchar. Escuchar no solo lo que el estudiante dice, sino lo que calla, lo que siente y lo que necesita para aprender. Cuando validamos las voces singulares, celebramos la diversidad como fuente de conocimiento, y el aula se convierte en un microcosmos de justicia, empatía y humanidad. Meditemos ahora sobre la convivencia y desarrollo socioemocional, entendiendo que la convivencia escolar es el reflejo de la convivencia humana. En ella se manifiestan nuestros miedos, nuestras emociones y nuestras posibilidades de transformación. El desarrollo socioemocional no es un añadido a la enseñanza, sino su corazón. Formar en emociones es formar en humanidad. Según la teoría del aprendizaje socioemocional, desarrollamos competencias que nos permiten reconocer, comprender y regular las emociones propias y ajenas. Pero más allá de los modelos, la clave está en que el aula sea un espacio seguro emocionalmente, donde el error se viva como aprendizaje y el conflicto como oportunidad. Los conflictos no son fracasos de la convivencia, son puertas abiertas al diálogo y al crecimiento. Cuando el docente media, promueve la empatía,
y enseña a comunicar sin violencia, está cultivando paz desde la raíz. Las habilidades socioemocionales, autoconocimiento, autorregulación, empatía y colaboración, no se enseñan con discursos, sino con ejemplo y coherencia. Un maestro que escucha, que se autocuestiona y que respeta, educa más profundamente que 1000 teorías. Así, la convivencia deja de ser un reglamento y se convierte en una ética vivida, donde cada emoción encuentra su lugar, y cada diferencia, su reconocimiento. Todo conocimiento requiere un lenguaje compartido, y este glosario nos ofrece las palabras que sostienen la ética de la diversidad. Pluralismo. No es solo aceptar que existen distintas culturas o pensamientos, sino celebrar esa pluralidad como fuente de riqueza social, espiritual y cognitiva. El pluralismo nos enseña que la verdad puede tener muchos rostros, y que el diálogo es el camino hacia la comprensión mutua. Legítimo diferente. Esta expresión, inspirada en Humberto Maturana, nos invita a reconocer al otro, como legítimo en su ser. No se trata de tolerar, porque quien tolera aún se siente superior, sino de reconocer y valorar al otro, como un igual en dignidad, aunque diferente en forma de ser o pensar. Competencias socioemocionales. Representan las herramientas del siglo XXI para educar desde el corazón. Desarrollarlas es aprender a navegar el mundo interior, comprender las emociones, gestionar los conflictos y construir relaciones saludables. En el fondo, estas palabras son más que conceptos, son principios éticos que sostienen el arte de enseñar. Porque enseñar no es solo transmitir saberes, es acompañar existencias. En Colombia, la educación inclusiva, ética y socioemocional no es una utopía, sino un mandato legal y moral. Nuestra Constitución política, en sus artículos 13 y 67, garantiza la igualdad, prohíbe la discriminación, y establece que la educación es un derecho y un deber del Estado, orientado al pleno desarrollo de la persona. La Ley General de Educación, 115 de 1994, va más allá del conocimiento técnico. Plantea una educación para la paz, la democracia y los derechos humanos. El Decreto 1290 de 2009, muchas veces reducido a un asunto de evaluación, en realidad propone una mirada formativa que integra las competencias ciudadanas y socioemocionales. Y los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional refuerzan esta visión ética. Invitan a que la escuela sea un espacio para la convivencia, la equidad y el respeto mutuo. Este marco normativo no debe ser entendido como una lista de obligaciones, sino como un horizonte ético compartido. Nos recuerda que enseñar en Colombia hoy implica asumir un compromiso con la dignidad humana, la justicia social y la paz. En últimas, la ley nos da el marco, pero somos los docentes quienes le damos vida y sentido desde nuestra práctica cotidiana. La práctica docente consciente no es simplemente enseñar, es despertar conciencia. Es mirar el aula no como un lugar de transmisión de contenidos, sino como un espacio vivo de encuentro humano. En este lugar cada palabra, cada gesto, cada silencio del maestro se convierte en una huella formativa. Ser un docente consciente implica observarse y reflexionarse constantemente. Es reconocer que el acto educativo nace del ser y no solo del hacer. El maestro consciente se pregunta, ¿desde dónde enseño? ¿Desde el miedo o desde la esperanza? ¿Desde la obligación o desde el sentido? Estas preguntas orientan la ética y la coherencia de nuestra práctica pedagógica. En la anatomía de una práctica consciente, encontramos varios órganos vitales. Primero, el corazón pedagógico, la intencionalidad educativa, donde el maestro decide qué tipo de ser humano desea contribuir a formar. Educar desde el corazón implica ver al estudiante en su totalidad, cuerpo, mente, emoción y espíritu. Segundo, la mente reflexiva, el espacio donde el docente analiza, cuestiona y reconstruye su práctica. Aquí habita la autocrítica y el aprendizaje continuo. El maestro consciente sabe que nadie enseña lo que no está dispuesto a aprender. Tercero, la voz ética, que da tono y forma a nuestras decisiones. Es la brújula moral que orienta las acciones del educador. Enseñar es un acto ético, porque cada palabra tiene el poder de construir o destruir la autoestima de un niño. Cuarto, las manos transformadoras, que crean ambientes de aprendizaje significativos. Son las manos que no solo escriben en el tablero, sino que también acompañan, cuidan y sostienen a quien más lo necesita. Suaviza el tono, mirada esperanzadora en la voz. La práctica docente consciente, reconoce al otro como sujeto de saberes, no como recipiente vacío. Es una pedagogía del encuentro,
donde se aprende con el otro, no sobre el otro. Aquí, el docente deja de ser una autoridad rígida, y se convierte en un guía que inspira. En última instancia, esta anatomía nos invita a humanizar la educación. Porque solo un maestro que se conoce, se cuida y se transforma, puede ayudar a otros a conocerse, cuidarse y transformarse. Por ende, podemos decir que, la práctica docente consciente es el arte de enseñar con la mente despierta y el corazón en calma. Para finalizar, podemos concluir que, educar en la diversidad es uno de los mayores desafíos y al mismo tiempo, una de las mayores oportunidades del siglo XXI. Cada aula, con su riqueza de voces, culturas, emociones y modos de aprender, se convierte en un laboratorio de humanidad. En ella, el docente no solo enseña contenidos, sino que teje vínculos, cultiva la empatía y construye convivencia. Hemos visto cómo el reconocimiento del otro, el equilibrio de la inclusión, el desarrollo socioemocional y la práctica docente consciente, son pilares inseparables de una educación verdaderamente ética. En este camino, la pedagogía deja de ser una simple técnica de enseñanza y se transforma en un acto de encuentro, donde el saber y la sensibilidad se abrazan. Reconocer la diversidad no significa simplemente tolerar, sino valorar y aprender del otro. Implica abrir la mente y el corazón para comprender que en la diferencia habita el sentido profundo de lo humano. Como docentes, somos sembradores de respeto, de diálogo y de esperanza. Nuestra tarea ética es formar generaciones que no teman la diferencia, sino que la abracen como oportunidad para crear un mundo más justo, sensible y solidario. Que cada día en el aula sea entonces un acto de encuentro con la vida. Una práctica consciente donde educar sea sinónimo de cohabitar, escuchar y construir juntos humanidad.